Hay rupturas que realmente cuestan procesarlas, cuestan asimilarlas, rupturas que mucha gente las ve totalmente ilógicas o incoherentes, ya que consideran que esa relación es muy fructífera, que esa relación todavía queda mucho por explotar, pero sin embargo, una de las partes decide que es el mejor momento de dejarlo, justo en el momento en el que te has convertido en el mejor tenista del mundo, en el momento en el que has realizado un gran año, donde has logrado conquistar dos Grand Slams y otros 6 títulos más, pero crees que es el momento de dejar ese pasado, de dejar a esa persona con la que tanto has crecido, con la que tantas experiencias positivas has vivido, con las que también has tenido momentos de altibajos, y agradecerle por todo lo que has vivido con ella, pero decides que al final es el momento de dejarla a un lado, de desprenderse de ella para continuar con tu carrera deportiva, para poder seguir progresando y sobre todo para tener un futuro en el tenis mucho mayor del que quizás crees que vas a tener con esa persona a tu lado. Y estoy hablando de la ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, que en su momento sacudió a todo el mundo del tenis, donde mogollón de opinólogos, analistas y fans decidieron pronunciarse sobre esta decisión, sobre esta situación que realmente mucha gente no se esperaba y que consideraba que Carlos Alcaraz y todo su entorno habían tomado una decisión errónea, ya que creían que Juan Carlos Ferrero le había ayudado enormemente para convertirse en el tenista que es en la actualidad Carlos Alcaraz. Sin embargo, Carlitos fue consciente de todas esas críticas, de todas esas polémicas que iban a llegar, ¿no?, después de esta decisión, y lo único que hizo fue entrenar en silencio durante mucho tiempo en la academia que tiene en el Palmar, trabajar en silencio junto con su nuevo staff técnico, con Samu López, su nuevo entrenador, con su hermano Álvaro Alcaraz, que ha tomado un papel muy relevante en su staff, y únicamente con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a ese Open de Australia que tenían marcado en rojo. Una vez que Carlos Alcaraz conquistó el pasado domingo ese ansiado Open de Australia para convertirse en el jugador más joven de la historia en lograr los 4 Grand Slams, parecía que ese capítulo con Juan Carlos Ferrero, ¿no?, que toda esa situación, todo ese divorcio después de 7 años de relación llegaba a su fin, y que tras ello, pues el tenista del Palmar comenzaba una nueva etapa con Samu López como su principal entrenador y con Álvaro Alcaraz tomando quizás esas funciones de segundo entrenador, cobrando así una mayor relevancia dentro del staff técnico del tenista del Palmar. Sin embargo, pese a todo ello, parece que esta relación, al menos por parte de Juan Carlos Ferrero, todavía no está cerrada, todavía quedan secuelas, y la última la hemos visto justo, desafortunadamente, en el día de ayer. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar, vamos a hacer una cronología de todo lo que ha pasado desde el día que anunciaron Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, que anunciaban su separación, hasta el día de ayer, donde hubo un nuevo episodio, desde mi punto de vista totalmente desproporcionado y quizás por un momento desagradable, en esta separación, en esta ruptura, que la verdad es que sigue dando que hablar en el mundo del tenis. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y confías en que Carlos Alcaraz va a seguir con este buen año después de haber conquistado el Open de Australia, tienes que hacer 3 cosas fundamentales. La primera es suscribirte a este canal para que siga creciendo, para que yo pueda seguir creando más contenido de este estilo a diario. La segunda es que dejes un buen like y compartas este vídeo con el mayor número de gente posible, y si activas la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, yo también te lo agradezco. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me comentes qué te ha parecido toda esta relación, toda esta separación que han tenido Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, y cómo has vivido este último episodio de esta separación, que la verdad es que desde mi punto de vista yo creo que ya está pasándose un poco de madre. Ahora sí, empezamos con el vídeo.
Como os he dicho, vamos a ir haciendo una cronología paso a paso desde el momento en el que Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anuncian que separan sus caminos hasta el último capítulo de esta separación que justo tuvo en el día de ayer el último episodio y que a mí realmente me ha sorprendido bastante. El 17 de diciembre de 2025, justo antes de que Carlos Alcaraz inicie su pretemporada para prepararse sobre todo para el Open de Australia, que tenía marcado a fuego en su calendario de 2026, anuncia en sus redes sociales junto con Juan Carlos Ferrero que ponen fin a su relación profesional tras más de 7 años juntos. En su mensaje, Carlos Alcaraz expresa que la decisión es muy difícil, agradeciendo a Ferrero por haberle ayudado a convertir los sueños de niño en realidad y señalando que es el momento de un nuevo capítulo, de una nueva etapa profesional en su carrera. Ferrero a la vez publica un comunicado agradeciendo todo el tiempo que ha compartido con Carlos Alcaraz, destacando sobre todo esos momentos vividos, esas experiencias inolvidables y diciendo que le hubiese gustado seguir trabajando con él. En este aspecto, Samu López, que ya trabajaba con Carlos Alcaraz desde 2024, es confirmado como nuevo entrenador principal tras la salida de Juan Carlos Ferrero. Un Samu López que no olvidemos seguía perteneciendo y sigue perteneciendo a la academia que tiene Ferrero en Villena, en su ciudad natal. Es en este momento, ¿no?, cuando muchos medios y muchas personas, sobre todo relacionadas con el mundo del tenis, empiezan a buscar o a darle un mayor contexto a las rupturas, señalando que el problema no es deportivo, sino que las negociaciones contractuales y las diferencias en la visión de trabajo que mantienen Juan Carlos Ferrero y el entorno de Carlos Alcaraz son muy distantes y es por ello que deciden tomar pues distancia en su relación. Después, pese a que todas estas conjeturas y todas estas opiniones van saliendo a lo largo de los días, Ferrero decide realizar una entrevista justo una semana después en Marca, donde afirma pues que al final lo que se ha provocado es que ha tenido un ultimátum de 48 horas para aceptar el contrato que le había ofrecido el entorno de Carlos Alcaraz y había una serie de cláusulas que Juan Carlos Ferrero no iba a aceptar ya que chocaba con sus valores. Por lo tanto, al final se decidió poner fin a esta relación profesional. No hubo ninguna negociación presencial ni nada por el estilo, simplemente se realizó a través de medios electrónicos este nuevo contrato. Juan Carlos Ferrero les anunció que no lo iba a aceptar y por lo tanto la familia de Carlos Alcaraz decidió que era el mejor momento para poner fin a esta relación. También en ese momento, pues otras informaciones no indican que existieron esas diferencias en la filosofía de trabajo que había entre Juan Carlos Ferrero y el entorno de Alcaraz, sobre todo a la hora de cómo tenía que organizarse tanto la preparación como los viajes del entrenador del tenista murciano. Como decimos, la primera entrevista que concede Juan Carlos Ferrero tras anunciarse esa ruptura se publica el 24 de diciembre de 2025 en el diario Marca. Ahí Ferrero pues explica en profundidad cuáles han sido los motivos que le han llevado a separarse de Carlos Alcaraz, cómo vive ese momento y también, por supuesto, cómo se siente tras ese final de la relación profesional con Carlos Alcaraz, señalando que sobre todo pues había desacuerdos con el contrato y otros aspectos organizativos, ¿no?, tras ese muchos años juntos. Es decir, al final vemos a un Juan Carlos Ferrero muy dolido, que realmente la verdad es que lo está pasando muy mal tras haberse anunciado esa ruptura. Y en esa entrevista con Marca pues explica, ¿no?, todo lo que ha sucedido. También, después de esa entrevista con Marca, realiza una nueva entrevista a Radio Televisión Española, Teledeporte, pues explicando esos motivos de la separación y cómo se sentía nuevamente tras tantos años trabajando junto a Carlos Alcaraz. Después de esas entrevistas que se realizan el 24 de diciembre, el padre de Carlos Alcaraz se pronuncia públicamente sobre la ruptura profesional entre su hijo y Juan Carlos Ferrero al día siguiente, el 25 de diciembre, donde realiza un pequeño o escueto comunicado a la agencia EFE que ante las opiniones de Ferrero sobre la ruptura, pues cada uno es libre de opinar con lo que sepa. Al final, como hemos visto, es un mensaje muy escueto y no desvela públicamente los motivos que han llevado a tomar la decisión de no renovar el contrato del entrenador.
Sin embargo, los días van pasando y el 27 de diciembre nuevamente Juan Carlos Ferrero realiza una nueva entrevista un poco más crítica que las anteriores a diferentes medios deportivos y en este caso pues es en un artículo recogido en Estadio Deportivo profundiza en las condiciones que no quiso aceptar de ese contrato y comenta más detalles, ¿no?, sobre la ruptura y su relación, incluso también hablando un poco sobre el entorno de Carlos Alcaraz, de su familia y de su equipo. Los días van pasando, Carlos Alcaraz se sigue entrenando en el Palmar y después tiene que viajar hasta Corea del Sur para hacer una exhibición con el tenista italiano Yannick Sinner. Al final ese partido sirve como un poco de preparación para ese Open de Australia y desde ahí ya deciden volar hasta Australia, hacia Melbourne, para ya así empezar a entrenar en las pistas donde va a intentar conquistar el único Grand Slam que le falta. Antes de empezar el torneo, el 16 de enero, Carlos Alcaraz habla por primera vez, ¿no?, tras el anuncio de la separación con Juan Carlos Ferrero y afirma que la ruptura es una decisión mutua, que era un capítulo que tenía que terminar y que mantenía una buena relación personal. También Alcaraz explica, ¿no?, que sigue confiando en su equipo, ya que cuenta con Samu López como su principal entrenador y que no había muchos cambios en su preparación más allá de la ausencia de Ferrero. Van pasando los días en Australia, Carlos Alcaraz sigue mejorando, sigue progresando en su tenis, sigue avanzando de ronda y se demuestra pues que la relación que mantiene con Samu López y con su hermano, sobre todo en los partidos, es muy fluida, es muy buena, siempre desde el positivismo, lo cual demuestra pues que el equipo está muy fuerte y Carlos Alcaraz decide realizar unas declaraciones reivindicando sobre todo la figura de Samu López, considerándolo el mejor entrenador del mundo, ya que así fue galardonado junto con Juan Carlos Ferrero en el año 2025 y un poco manifestando, ¿no?, pues que Samu López está muy preparado, ¿no?, para entrenar al mejor tenista del mundo, al igual que también busca reivindicar sobre todo la figura de su hermano y de todo su staff técnico, al que Carlos Alcaraz les nombra, por supuesto, y sobre todo les dice que gracias a ellos también se ha convertido en el tenista que es hoy en día. Una semana después de que Carlos Alcaraz pues explicara los motivos que le habían llevado a distanciarse de Juan Carlos Ferrero, el exentrenador del tenista murciano anuncia su nuevo trabajo profesional en las redes, donde comunica que se va a incorporar al equipo del joven golfista Ángel Ayora como coach de rendimiento mental y de desarrollo profesional. Además, también explica que va a seguir vinculado a la Ferrero Tennis Academy, pero que iniciaba esta nueva etapa ayudando a Ayora de 21 años, sobre todo en los aspectos mentales del rendimiento deportivo. Aquí todo normal hasta que nuevamente el 27 de enero Juan Carlos Ferrero decide conceder otras dos nuevas entrevistas, en este caso al partidazo de COPE y al larguero de la cadena SER, y en ambas pues se sincera, ¿no?, hablando de cómo la separación le afectó emocionalmente, declara sobre todo que se le partió el corazón, cómo está afrontando ver los partidos de Alcaraz y su nueva etapa profesional, mencionando también que está trabajando en otros proyectos deportivos. Sobre todo en la entrevista que tiene con el larguero, ¿no?, pues explica en profundidad las causas de la ruptura, aclarando que no fue una cuestión de dinero, desmintiendo algunos de esos rumores que se habían producido y comentando que la relación personal sigue, además de rechazar pues ofertas de otros jugadores por el momento. En esa entrevista con el larguero se deja entrever que quizás Juan Carlos Ferrero no se ha relacionado desde su ruptura con el padre de Carlos Alcaraz ni con Samu López, que es ahora su principal entrenador, por lo tanto ahí sí que puede haber ciertas discrepancias o ciertas discusiones que quizás han propiciado después de esta separación, ¿no? Sí que también destaca pues que sigue manteniendo relación con su manager, con Albert Molina, y también con sus preparadores físicos y sus fisioterapeutas. Hasta aquí todo bien, ya que al final Carlos Alcaraz logra ganar ese Open de Australia el 1 de febrero
Y aunque decide no mencionar a Juan Carlos Ferrero, ya que yo considero que está en todo su derecho de querer hacerlo o no, destaca sobre todo la figura de Samu López y de todo su staff técnico y lanza un mensaje a todos sus haters, a todos aquellos que le decían que no iba a pasar de cuartos de final en este Open de Australia y que tras esa separación con Juan Carlos había dejado como el camino mucho más llano para que Jannik Sinner pudiese conquistar los 4 Grand Slams este año. Carlos Alcaraz era consciente, ¿no?, de que había recibido muchas críticas, de que había leído muchas cosas negativas sobre él que le habían afectado, como declaró después de ese Open de Australia, y por tanto no quiso dejar esta oportunidad para sobre todo reivindicar el gran trabajo que habían hecho tanto él como su equipo en esta pretemporada sin ya Juan Carlos Ferrero. Sin embargo, cuando ya parecía que ambas partes, tanto Juan Carlos Ferrero como Carlos Alcaraz, habían olvidado o habían ya dejado de lado esta ruptura, ayer se vivió un nuevo episodio en esta ruptura que parece interminable, y es que Juan Carlos Ferrero decidió dejar de seguir en las redes sociales tanto a Carlos Alcaraz como a su hermano Álvaro Alcaraz. A mí personalmente esto me ha parecido muy sorprendente, muy llamativo. No sé si es que ha habido, después de ese Open de Australia, algún tipo de relación o algún tipo de conversación que a Juan Carlos Ferrero no ha sentado nada bien. Quizás ha sido por el hecho de que Carlos Alcaraz en su discurso en la entrega de los trofeos no mencionara a Juan Carlos Ferrero ni le reconociera que quizás este Open de Australia también había sido parte, en parte gracias a su exentrenador. No entiendo absolutamente nada, pero sí que me ha parecido muy sorprendente, ¿no?, que Juan Carlos Ferrero haya decidido dejar de seguir tanto a Carlos Alcaraz como a su hermano, ¿no?, en las redes sociales. Es algo muy llamativo, muy destacable, ya que yo pensaba que esta ruptura pues ya se había sanado, ya se había curado, pero por lo visto parece que hay un nuevo capítulo y ese nuevo capítulo lo ha protagonizado nuevamente Juan Carlos Ferrero realizando este gesto que a mí me parece totalmente ilógico y desproporcionado. Y realmente a Juan Carlos le ha molestado que Carlos Alcaraz no le hubiese citado, ¿no?, en esa entrega de premios en el Open de Australia. Yo creo que lo más lógico hubiese sido que hubiesen hablado de forma personal, de forma privada, y hubiesen aclarado, ¿no?, ese malentendido o supuesto malentendido que haya tenido Carlos Alcaraz. Aunque desde mi punto de vista yo creo que Carlos al final es consciente de que Juan Carlos ya no está con él, que ya se ha cerrado una etapa y que por lo tanto en esta primera o en este inicio de esta nueva etapa Samu López es su principal entrenador y por lo tanto todos los méritos se los tiene que llevar Samu, que es quien ha estado con él en este Open de Australia como primer entrenador, y por supuesto también Álvaro Alcaraz con ese mayor protagonismo dentro del staff y por supuesto también tanto su staff técnico como su manager, como por supuesto el padre de Carlos Alcaraz. O sea, no entiendo esa reacción que ha tenido Juan Carlos Ferrero tras el Open de Australia, tras ver que su expupilo ha logrado conquistar los 4 grandes, donde él ha sido un gran artífice de todo ello, y que al final pues haya decidido tomar esta decisión de dejar de seguirle en las redes sociales. A mí desde luego que me parece que es un comportamiento un tanto infantil por parte del exentrenador de Carlos Alcaraz. Hasta aquí la cronología de toda esta ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Espero que os haya gustado, espero que también os haya quedado claro cómo se han ido produciendo los diferentes sucesos en esta ruptura, que yo espero que ya no tenga ningún capítulo más, aunque a mí me ha parecido bastante lamentable, por decirlo de alguna forma, que Juan Carlos Ferrero haya dejado de seguir en redes sociales tanto a Carlos Alcaraz como a Álvaro. No entiendo muy bien qué es lo que ha pasado, que le ha podido sentar mal. Si es quizás por el hecho de que Carlos Alcaraz no le haya mencionado en ese discurso tras ganar el Open de Australia, lo cual a mí me parece totalmente loable lo que ha hecho el tenista del Palmar, ya que él considera que esa etapa ya se cerró, a la que le agradeció muchísimo a Juan Carlos Ferrero, al que es consciente de que sin Juan Carlos, Carlos Alcaraz no sería quizás el número uno del tenis mundial, pero al final los ciclos terminan, como dice Carlos Alcaraz, empieza una nueva etapa con Samu López, que de momento le está yendo muy bien, que han logrado al final alcanzar ese objetivo que tenían para este 2026,
y que ahora comienza pues la etapa donde Carlos Alcaraz con Samu López van a seguir haciendo historia, van a seguir conquistando títulos y con la mira puesta ya en ese Roland Garros, en ese Grand Slam en tierra batida, donde lógicamente el tenista murciano parte como favorito después de haber ganado las dos ediciones anteriores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame sobre todo qué te ha parecido esta última decisión de Juan Carlos Ferrero de dejar de seguir a Carlos Alcaraz en redes sociales tras conquistar el Open de Australia, ya que yo os iré respondiendo a medida que vais dejando vuestra opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.